Saludos y bienvenidos al diccionario de términos literarios. En esta ocasión vamos a hablar sobre un concepto fundamental dentro de la literatura occidental y especialmente la literatura mucho que es más moderna o contemporánea, que es el concepto de ironía. Básicamente, si nosotros nos acercamos al concepto desde una perspectiva etimológica, veremos que es una voz griega que procede del eironeia, que significa disimulo e ignorancia fingida. Esto es muy importante porque ya esta idea de disimulo y de ignorancia fingida nos está dando a entender una cosa relevante, y es que la ironía siempre tiene un componente doble. Por un lado, vamos a ver que hay algo que formalmente nos está diciendo cualquier tipo de mensaje, pero que a nivel semántico y sobre todo a través del conocimiento del contexto del mensaje, y muchas veces dentro del contexto cultural de ese mensaje, se está diciendo completamente lo contrario. Y esta idea de disimulo y de ignorancia fingida no se puede desprender de ese proceso dual que está ocurriendo en la ironía. Y ese proceso dual siempre va a tener en el lector la responsabilidad de comprenderse y de captarse. En ese sentido, la ironía tiene la particularidad de escapar de la comprensión del lector o de la inteligencia del mismo. Por eso muchas veces la gente no entiende las ironías, porque es un proceso más complejo que otros fenómenos dentro de la literatura que hemos explicado ya en este diccionario. Entonces, tomando en consideración eso, yo no voy a hacer una explicación histórica de lo que es la ironía. Sabemos que desde la antigüedad existe la famosa ironía presocrática que tiene que ver con la mayéutica que aparece en los diálogos de Platón o lo que vamos a ver en el romanticismo con la ironía romántica. Nada de eso me interesa a mí porque esto sería increíblemente largo. Sí me interesa explicar un poco la ironía en tanto un tropo retórico, es decir, como una suerte de disposición específica de las palabras que puestas así generan ciertos efectos en los lectores o en los espectadores si estamos dentro de un discurso oral. La ironía sería una expresión global o general de una serie de vertientes dentro del ámbito de la retórica que de alguna manera forman parte de la ironía. Es decir, básicamente, que lo que van a ver ahorita son vertientes que por lo general llamamos ironías, pero que tienen un nombre mucho más particular. No voy a explicarlas aquí con ejemplos, solamente las voy a decir en términos generales. La antífrasis es una forma irónica en la cual a alguien se le llama por un atributo contrario. La siguiente sería el asteísmo, en donde hay expresiones un tanto de reprimenda o de reproche y que detrás de ese reproche más bien lo que hay es un elogio. Otra forma de abordar esta ironía es el carientismo, que es usar expresiones serias o adjetivos serios para más bien burlarse de algo o de alguien. Después tendríamos el clenasmo, que básicamente implica que hay dos comparaciones o dos personas que tienen atributos y esos atributos se intercambian uno con el otro. Y ahí genera pues cierto efecto irónico. Luego vamos a tener un proceso de mímesis y ese proceso mimético de alguna manera estaría asociado con el siguiente, que es la hipérbole. Mímesis e hipérbole tienen mucha relación porque ambos tienen un modelo que se copia, pero ese modelo de alguna u otra manera siempre se va a desviar y dependiendo del grado de desviación que tenga del modelo anterior, podemos llegar a la hipérbole, que es lo que entendemos como exageración, o la mímesis, en donde hay un proceso de copia y muchas veces ese proceso es muy similar al modelo o tiene diferencias. Esto puede sonar un poco raro al principio. Yo después haré ejemplos puntuales dentro de cada uno en las entradas del diccionario. Pero el punto que quiero que quede claro aquí es, ironía es un término general y aquí podemos ver algunas vertientes que pertenecen a la ironía. Las pueden llamar ironías, pero si nos ponemos más técnicos, estas son una de las expresiones básicas de ese término mayor. Ahora bien, tomando eso en consideración, ¿cómo y cuándo vemos nosotros ejemplos de ironía dentro de la literatura? Yo voy a mostrar algunos ejemplos
pero yo quiero que les quede claro que en la literatura muchas veces los procesos irónicos, para verlos es muy difícil agarrar un fragmento, porque como se trata de algo que es un efecto a nivel global en el texto, muchas veces tenemos que estar leyendo el texto por mucho tiempo para entender qué partes las que va a decir el texto tienen un marcado carácter irónico. No funciona como otras expresiones retóricas en donde podemos decir, aquí hay una comparación, aquí hay una metáfora, aquí hay un hipérbaton. Esto es mucho más complejo precisamente por eso es más difícil entenderse, ¿ok? Pero aquí podemos encontrar algunos casos en donde tenemos la suerte de usarlos como ejemplo. Me parece que uno de los primeros es la Biblia. Aquí en el libro eclesiástico vamos a ver frases que ustedes verán que son más bien paradójicas. Y sin embargo, en esas frases paradójicas en donde chocan dos sentidos lógicamente incompatibles desde una primera vista, también hay cierto juego irónico, un juego de lectura doble, en donde vemos una cosa, pero al final pasa otra. Por ejemplo, aquí en donde dice hay ganancias que arruinan, podríamos hablar de que si bien es un texto paradójico, también está utilizando semánticamente contenido que implica o sentidos que son completamente irónicos, que dan un giro de tuerca, ¿no? Porque se supone que la ganancia siempre trae bienestar y prosperidad, pero aquí vemos que la ganancia arruina. Hay algunas que generan ruina. Entonces aquí se está hablando también en términos un tanto irónicos. Y desde aquí yo empiezo a señalarles a ustedes un elemento clave que van a tener todos los textos irónicos y que este fragmento que les señalo no es la excepción. Y es que los textos irónicos siempre van a tener sobre lo que enuncian una naturaleza muy crítica. Entonces, por eso cuando nosotros nos encontramos con textos que tienen este carácter irónico, de doblez en el sentido, de doble lectura, siempre vamos a ver que son textos que no son más bien, no son graciosos, aunque dé risa algunas cosas que dicen, sino más bien son profundamente serios y críticos sobre el tema que están tratando. Entonces, esto es algo que vale la pena destacar. No suelen ser los textos que utilizan la ironía, textos de risa fácil o de buscar divertir por divertir. Siempre hay algo serio y agudo a nivel intelectual por detrás. El otro fragmento en donde podríamos encontrar una sección un tanto irónica es en la segunda parte del Quijote de Miguel de Cervantes. Hagan una pausa y lean el fragmento porque lo que me interesa es ver la última sección del mismo, en donde vamos a ver qué dice el Quijote, que vivimos en un siglo donde nuestros reyes premian altamente las virtuosas y buenas letras, porque letras sin virtud son perlas en el muladar. Aquí notamos el aspecto superficial del mensaje. Todo es muy bueno, todo es bonito, vivimos en un tiempo en donde las humanidades, el pensamiento y las virtudes son bien recibidas, pero realmente en este momento de la historia de España, pero más aún en lo que ocurre dentro del mundo de la novela de Don Quijote de la Mancha, notamos que es todo lo contrario, que es un mundo bastante caído, que es un mundo un poco degradado, que tiene otros intereses que no son precisamente lo que está diciendo el Quijote. Y solamente leyendo el Quijote y conociendo el contexto cultural en el que se está produciendo el Quijote, podemos entender que aunque esto es positivo, realmente a nivel semántico lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Hay un proceso, una vez más, crítico sobre, por ejemplo, la ética del mundo moderno que se está gestando en el siglo XVII en este texto. Otro elemento que me parece muy interesante, esto es un mini relato de un escritor llamado Luis Barrera Linares, en donde podremos encontrar un desenlace que no deja de ser irónico. Una persona que se encarga de hacer ataúdes para todo el mundo, su ataúd se lo entrega a su mujer que acababa de morir y él, que se encargó de hacer ataúdes para todo el mundo, irónicamente muere sin tener un ataúd porque era el único que hacía ataúdes en el pueblo. Una vez más, vemos cómo ocurre algo a nivel formal que genera un desenlace inesperado en la última línea. Y vamos a ver ahora uno que, aunque es bastante breve, vamos a encontrar que es mucho más complejo
y sofisticado de lo que podría imaginarse en un aforismo. Y si no saben lo que es un aforismo, les recomiendo que vayan a la entrada de aforismos que tengo en el diccionario de términos literarios porque ya hablé sobre ese tema. Esta va a ser de el escritor Joan Fuster, quien tiene un aforismo que dice así: quizás nunca somos tan sinceros como cuando fingimos ser sinceros. Esto puede sonar un poco ridículo, pero verán que en el fondo está esto que estoy hablando del movimiento doble. Hay una afirmación de lo que implica ser sincero, pero después vemos que esa sinceridad termina siendo como deconstruida o autocuestionada, porque implicaría su atributo contrario, la insinceridad, ¿no? Entonces, este juego de palabras termina haciendo del texto algo muy denso y hasta cierto punto contradictorio. Pero lo interesante es cómo aquí hay una mirada crítica también sobre la vida, donde la vida podría interpretarse desde esa perspectiva ética como un manojo de complejidades, ¿no? No menos compleja es la vida humana que desde una perspectiva de la sinceridad está marcado de matices donde no siempre ser claro o sincero es una elección o es una forma de actuar. Entonces, aquí vemos otra vez un proceso irónico que para muchos podrá ser contradictorio, pero insisto, estos procesos son muy ambiguos desde un punto de vista interpretativo. Y finalmente me quedo con este último fragmento de una novela llamada Una tarde con campanas de Juan Carlos Méndez Guedes, en donde ustedes notarán que aquí hay una narración de un niño y al ponerle la psicología de un niño, pues notarán que hay, pues digámoslo así, cierto tono ingenuo en la descripción de los eventos. Y una vez que ustedes hagan la lectura pertinente, notarán lo que yo voy a señalar a continuación, y es que muchas de esas descripciones objetivas desde una perspectiva formal no parecieran tener nada aparentemente obsceno o indebido o fuera de tono. Pero los lectores que son mucho más o deberían ser mucho más agudos o mucho menos ingenuos que el niño que está narrando, podrán entender que detrás de esas palabras aparentemente objetivas e inocentes se esconden cosas que podrían ser moralmente perturbadoras para ciertas personas, como el hecho de que hablen de que el hermano y la novia son muy juguetones y que de pronto respire fuerte, maulle y comienza a blanquear los ojos, con lo cual ya el sentido de lo que está ocurriendo para el lector debería ser otro. Y aquí una vez vemos esa suerte de disimulo y de fingimiento que tiene el discurso. En todo caso, este proceso discursivo, aparentemente inocente, como en todos los textos irónicos que hemos visto hasta ahora, siempre van a esconder un profundo carácter crítico. Y lo que nosotros deberíamos preguntarnos si estamos leyendo de manera aguda este texto es sobre qué está siendo crítico y por qué lo está haciendo de esta manera. Y esto es una de las maneras más claras de poder entender cómo está funcionando lo irónico en los procesos literarios. Así que esto es todo, espero que les haya sido de mucho interés. Nos seguimos viendo en los siguientes videos y gracias por estar aquí pendiente. Nos vemos.